¿Quieres? Vamos a la pregunta principal para ir Sí, avanzando, que es qué son las ventas tecnológicas y básicamente qué tienen de diferente, porque para eso estamos haciendo un bootcamp especializado en Tech Sales, qué eso es. tienen de diferente de otros sectores. ¿Por qué? ¿Porque alguien se tiene que especializar aquí o qué tiene diferente? Bueno, yo creo que principalmente, o lo que nosotros consideramos, ¿no? Al final, ventas tecnológicas, nosotros consideramos cualquier tipo de actividad comercial, ¿no? Que se apoye en la tecnología, ¿vale? Y esto hoy día pues cubre una gran variedad de ventas, de servicios, de proyectos y demás, porque a día de hoy pues la tecnología está cada vez más presente en las empresas y en la vida de todos nosotros, ¿no? Pero cualquier tipo de proceso en el que nos apoyemos en tecnología, pero siempre con una finalidad que es conseguir un objetivo de negocio, un objetivo claro de negocio, es al menos lo que yo considero como una venta tecnológica, ¿vale? Es muy importante el objetivo claro de negocio porque al final, nosotros siempre lo decimos, ¿no? La tecnología en sí misma no sirve para nada. O sea, la tecnología siempre tiene que tener una finalidad. Siempre tienes que hablar con el cliente y preguntarle y ver qué es lo que quiere conseguir con el proyecto, qué es lo que quiere conseguir con una tecnología concreta. ¿Vale? Yo quiero Ujú. implementar un sistema, me da igual que sea un sistema, un ERP, que sea un CRM, que sea construir un sistema de cero. Eso tiene que tener un propósito y tiene que tener un objetivo de negocio. ¿Vale? Eh, Ujú. quiero ser más eficiente, quiero automatizar determinados procesos, quiero conseguir incrementar mis ventas, quiero mejorar mi atención al cliente. O sea, tiene que tener ese propósito y siempre tienes que abordar un proyecto tecnológico, un proyecto y una venta tecnológica, teniendo siempre muy en la mente cuál es el objetivo de negocio que quiere el cliente. Y una vez fijado esto, a nivel de tecnología, pues te puedes especializar o te puedes dedicar a muchos ámbitos, ¿no? Al Mm. final, si hablas de empresas de consultoría, como en la que yo estoy, que cubrimos un espectro súper amplio, o te dedicas a empresas más de nicho, que tienen una especialización muy concreta, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa en la que estés y hacia dónde quieras orientar un poco tu perfil y tu carrera, pues te especializas más en una tecnología o en otra, ¿no? Para ayudar al final a los clientes, ¿no? Y Mm. todo esto últimamente pues ha acrecentado y engrandado por todo el boom de la inteligencia artificial y demás, con lo cual Claro. yo creo que cada vez más el mundo de la tecnología va a estar presente no solamente en las empresas, sino en el día a día de cada uno de nosotros. Y por tanto, pues vamos, yo lo que considero es que es una profesión pues cada vez más demandada, ¿no? Claro. O sea, yo me imagino que además también lo interesante que tiene la tecnología es que ya vimos, volviendo un poco a ese Sí, 2020 que empezaron a crecer por otras cuestiones, ¿no? En la que parecía que una empresa no podía no estar digitalizada de alguna manera o entrar en un cierto correcto. aspecto tecnológico. Y ahora es como el siguiente escalón, que es esta parte un poco más de automatizaciones, y demás herramientas que ayuden Sí, a lo que decías tú, a optimizar y a mejorar las eficiencias, la eficiencia de los procesos que ya crean, que ya tienen incluso en marcha las diferentes empresas. Yo sí, aquí sí que entiendo porque además, claro, no todo el equipo de ventas entiendo que hará lo mismo, que hay muchos perfiles dentro de los total. equipos de ventas. Más o menos nos podrías contar cuáles serían, a grosso Sí. modo, los diferentes perfiles más comunes. Sí, o sea, como bien dices,
dentro de lo que es la cadena de valor, ¿no? De todo lo que está relacionado con el mundo de la venta tecnológica, entran en juego muchos tipos de perfiles. Cuando tú normalmente trabajas en una empresa proveedora de servicios, me da igual que sea un proveedor de servicios o que seas un fabricante de algún producto concreto y demás, al final yo considero que toda persona que esté involucrada dentro de esta cadena de valor tiene un rol de venta y todo el mundo tiene que Ujú, vender y todo el mundo vende en cualquier momento del ciclo de vida, ¿no? Del proyecto, ujú. desde que se detecta la oportunidad hasta que incluso ya se está ejecutando el proyecto. Cuando entra un equipo ya a ejecutar proyectos y entran los programadores y entra equipo ya del delivery del proyecto, tienen que tener siempre en mente que ellos también tienen que vender, porque al final ofrecer el mejor servicio y hacer Mm, el mejor proyecto posible, pues es la garantía, ¿no? de que el cliente vuelva a confiar en ti. Pero si nos claro. vamos a los perfiles de venta, difiere un poco, ¿no? En empresas de consultoría, empresas proveedoras de servicio, pues hay distintos tipos de perfiles que normalmente el responsable que tiene que estar, digamos, al frente de la venta, pues tiene el trabajo de coordinar ese trabajo, ¿no? Tiene que ponerse Mm, en los zapatos del cliente, tiene que ser la voz del cliente dentro de la compañía normalmente y coordinar y hacer que todo el mundo vaya en la misma dirección. claro, yo Y creo que aquí la voz del cliente dentro del equipo interno y la voz del otro juegas correcto. a dos bandas. Estás un poco ahí en medio y suele ser una posición complicada, pero al final es lo que va a ayudar al cliente, ¿no? Entonces Claro. aquí tenemos perfiles de todo tipo, o sea, perfiles como muy comunes, muy normales, ¿no? Como puedan ser toda la escala técnica, ¿no? Desde los programadores, analistas, arquitectos, diseñadores y demás, que es como lo más común, ¿no? Al final estás en un proyecto tecnológico, pues tiene que haber programadores, tiene que haber Ujú, científicos de datos, tiene que haber gente de UX, ¿no? De diseño y demás, eso es obvio, pero si tienes que empezar revisando procesos, tienes que empezar haciendo algún tipo de reingeniería o demás, pues aparecen los consultores de negocio, ¿no? Que definen y se sientan a nivel de negocio con el cliente, definen esos requisitos, los aterrizan y los ponen en un ujú. lenguaje que el técnico sea capaz de entender, ¿no? Junto con los analistas y demás. Luego, como cualquier empresa, dependiendo de dónde te orientes, pues pueden aparecer también perfiles de ingeniería, pueden aparecer perfiles, o sea, siempre hay perfiles, por ejemplo, de abogados, ¿no? Al final tienes que tener abogados Claro. dentro porque al final se trata de que tú estás haciendo una venta de un proyecto, de un servicio, y tienes que proteger los intereses del cliente y los intereses de tu compañía. Entonces te tienes que apoyar Mm, también y es muy importante tener todo este aspecto más legal siempre presente y atado. Aparecen indudablemente perfiles financieros claro. que a los de ventas son los que menos nos gustan, ¿no? Pero Sí. necesariamente tienen que aparecer, ¿no? Y últimamente, por poner así algún perfil que dices tú, hostia, este perfil es sorprendente, ¿no? Últimamente lo que estamos viendo es que, volviendo un poco al boom este de inteligencia artificial, Mm, pues cada vez más aparecen perfiles que en empresas de tecnología no estábamos habituados a contar con este tipo de perfiles, ¿no? Que son perfiles de lingüistas, ¿no? Perfiles más mm. del mundo más de las letras, ¿no? Perfiles que Sí. nunca estaban presentes en un ámbito tecnológico, ¿vale? Pero que a día de hoy son súper valiosos Mm, en empresas que se dedican al tema de la inteligencia artificial. Cada día más
el rol de los programadores y demás pues está cambiando y cada vez se trata más, en vez de que tú te sientes tú solo delante de tu ordenador a programar, ¿no? Pues que te encargues, ¿no? de ir hablando, ¿no? Con un asistente Claro. y ir refinando lo que vas construyendo, ¿no? Entonces eso cambia completamente el paradigma, cambia completamente el rol de los perfiles que estamos habituados un poco en empresas que nos dedicamos a la tecnología y empiezan a aparecer perfiles que, bueno, y que hay que aprender a gestionarles, porque son perfiles que vienen de otro mundo completamente diferente y que Claro. muchas veces no entienden la locura que tenemos los que nos venimos dedicando Más a la venta tiempo. tecnológica. Eso es, Sí. eso es. Aquí la Pero verdad es que bueno, también se nota lo que dices tú, ese perfil un poco más de claro, letras, que a priori parece que no tiene mucho que ver con la parte tecnológica sí, y para nada. Es como lo que dices tú, al final entra dentro de los procesos o dentro de los proyectos, voy a decir, como mucha multidisciplinaridad sí, sí, sí. y se necesita un poquito de todo. Y te iba a preguntar, porque también dentro de eso, a mí me parece muy interesante este papel que dices tú de estar como mediando, ¿no? Entre Sí. la parte del cliente y la parte técnica. ¿Qué tal se lleva hasta ser el mensajero al que... Bueno, mira, es duro en el sentido de que bueno, estás ahí en una posición en la que es cierto o sea, yo siempre creo que las personas que nos dedicamos a la venta, ¿no? Y a la venta tecnológica, o sea, el principal valor que tienen que tener es una orientación al cliente clara, ¿no? Evidentemente también tienes que ser honesto con el cliente y darle, ¿no? Y decirle las cosas, ¿no? Si el cliente te está pidiendo un imposible y demás, pues se lo tienes que decir. Pero sí que tienes que tener esa orientación y un poco el reto y lo complejo es que tienes que hacer entender, ¿no? a todo el equipo que tienes detrás de el fin que persigue el cliente, ¿no? Cuál es el objetivo final, construir siempre la mejor propuesta posible, porque es un mundo, evidentemente, donde hay mucha competencia y hay mucha presión. Y a ti te toca hacer muchas veces la labor de venta externa hacia el cliente y de venta interna dentro Claro. de la compañía, ¿no? Tienes que hacer atractivo o atractiva la oportunidad porque Porque es en un proyecto en el que compañías, se involucra mucha claro, gente, ¿no? hay que involucrar a mucha gente y si hablamos de lo que es el ciclo de venta, luego ya cuando ya estamos ejecutando un proyecto, pues es verdad que el perfil de ventas pues da un poquito un paso al lado, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy importante que no desaparezca. Los clientes, por experiencia, el cliente siempre agradece y espera que la persona que digamos que le estaba acompañando durante el ciclo de venta, pues luego esté presente durante el proyecto. Es decir, hay determinados perfiles o determinados tipos de empresas, ¿no? Más vinculadas quizás, pues eso, al mundo fabricante, al mundo, a otro tipo de segmentos donde, bueno, pues el comercial va, hace su venta y ya. Sí. Pero si quieres hacer si quieres construir, sobre todo, una relación duradera y una relación de confianza, que yo creo que es la clave del éxito de un perfil de venta tecnológica, Claro. se trata de que acompañes al cliente durante todo el ciclo. Y es verdad que en la ejecución ya, como digo, das un pasito más al lado, pero en la parte en la que estás involucrado en la venta, hasta que se produce, tienes que convencer a todo el mundo de que la Para que oferta que salga vas a bien. presentar claro, y de que la oferta que vas a presentar es la mejor y tienes que tener una mentalidad de que vas a ganar. Porque, porque, Claro. porque cuando todo el equipo rema en la misma dirección, tiene la mentalidad ganadora, construye la mejor oferta, aumenta las posibilidades de éxito exponencialmente. Hay veces que no lo Claro. consigue,
Pero lo que está claro es que si no consigues que todo este equipo que está detrás, desde los preventas, desde los consultores, desde los arquitectos que te ayudan a modelar una solución, no remen todos en la misma dirección y no tengan todos la misma ambición y la misma ilusión, ¿no? por conseguir la venta, pues es verdad que es muy, muy, muy complicado que vayas a ser capaz de culminar la venta con el cliente. Claro. Te iba a preguntar porque te he ido cogiendo conceptos Sí. que creo que se han quedado así un poco, digo, me parece interesante. Has empezado a saltar algunos palabras un poco más de ventas. Por un lado estaba, en parte de herramientas que se está comentando más como soluciones, que hablabas de CRM, Sí. de MRP, que a lo mejor para gente que no esté tan metida esta parte más de marketing o ventas puede sonar un poco más en plan de ¿qué está contando Pedro? ¿Qué tipo de herramientas son esas? ¿Qué palabras son esas? Entonces, sí que te voy a preguntar que, porque entiendo que ese tipo de herramientas tú también las manejas en todo este proceso Claro. de ventas. ¿Qué tipo de Normalmente, herramientas son como las más clave, las que tú las más dices, o claves. sea, sí? Sí. Normalmente la herramienta principal, ¿no? de una persona que se dedica a la venta es el CRM. Ahí es donde tienes Todo. todo la vida del cliente y demás, es donde tienes toda la información. Es el sitio donde normalmente centralizan, ¿no? Y gestionas todas las oportunidades. En empresas de tecnología, pues al final, con la información que tú tienes ahí, con tu funnel de ventas, con toda tu base de clientes, tu funnel construido de ventas y demás, es la herramienta que utilizas para dar las previsiones, ¿no? Para dar los forecasts, y de ahí un poco nace todo. O sea, esto al final es un poco como en el mundo de la industria, ¿vale? Donde lo puedes hacer de diferentes maneras, ¿no? Pero hay muchas industrias que van desde el pedido a la producción, ¿no? Y tú tienes que tener una previsión de qué es lo que te va a pedir tu cliente, ¿no? Para producir y para entregar. Pues en el mundo tecnológico funciona más o menos así. O sea, tú al final, en base a todo el funnel que tiene todo el funnel que tienes de venta y demás, tú puedes empezar a prever, ¿no? También qué necesidad de recursos tienes. Claro. Si tú no tienes un funnel sano, no tienes previsión de vender, pues si luego tienes un equipo muy grande para ejecutar, pues tienes un riesgo evidente de que esa gente se te va a quedar parada, ¿no? Entonces, es un poco el origen y como origen es súper importante que el perfil de ventas esté muy, muy, muy habituado. O sea, Un uso fluidito de la a herramienta que nosotros sea, siempre pero el CRM tiene que estar tienes al que tener día. un CRM y a nosotros siempre nos lo dicen, cualquier cosa que no esté en el CRM no existe. No existe. Entonces tú puedes estar gestionando lo que tú quieras, pero al final siempre hay perfiles dentro de las compañías que se dedican a explotar los datos del CRM y si tú eres una persona pues más anárquica o más desorganizada y demás, que no tienes la información correctamente metida, pues puedes generar un problema a la compañía. Positivo o negativo, me da igual, pero en este mundo de la tecnología de lo que se trata muchas veces es de ser previsible y de no dar sorpresas ni hacia arriba ni hacia abajo. Con lo cual, todo eso se basa en que hagas una correcta gestión del CRM, que metas tus oportunidades, que metas los datos relevantes de la oportunidad, pues la cantidad que esperas, que hagas el ciclo completo. Normalmente este tipo de herramientas pues te permiten ir ponderando tus oportunidades en función del avance del proceso de ventas. O sea, al principio, evidentemente, pues son leads y es todo está todo como muy en el aire, y luego eso va avanzando dentro de un funnel de ventas, se va concretando y se le va poniendo, como digo yo, pues cara y ojos a las oportunidades, ¿no? Pero luego, a mí bueno... el CRM me gusta pensarlo como, ¿sabes los archivos estos antiguos? Que venían como todas las carpetillas, que viene todo bien listado, que tú sacas la ficha y te tiene que venir cuándo entró,
cuánto ha estado con nosotros, qué ha Correcto. hecho, se ha abierto los emails. Claro, yo lo veo desde un lado más de marketing, sí que es verdad que, claro, Sí, bien sabes, marketing y ventas nos tenemos que llevar bien por lo que sea. juntos. Siempre. Y claro, luego lo que dices tú, y luego es una mezcla entre el archivo así un poco más antiguo Mm. y al mismo tiempo como la pizarra que vas pasando de Sí, de este ha fase. llegado, no está justo. Y es como, es una maravilla. Para mí el CRM es uno de las herramientas, lo que dices Es tú, que, pilar dentro de la y compañía. además, tú lo has dicho bien, ¿no? Al final es una herramienta que luego los equipos de marketing utilizan y que utilizan de la mano, ¿no? De los equipos de los equipos de venta. Si tú no tienes esto bien organizado, si tú no tienes bien categorizados tus clientes, si no tienes todas estas oportunidades, si no tienes toda la información del cliente y tienes que tener siempre esa visión 360 del cliente, pues luego se hace muy complejo el lanzamiento de campañas, el lanzar invitaciones, Así es. el todo esto, ¿no? Entonces, es vital que estos Sí. equipos, ventas, marketing y demás, trabajen de la mano y trabajen con información que sea veraz, sobre todo, Ajá. Y y información actualizado y que esté sí. bien actualizada. Entonces, principalmente es eso, es el uso del CRM, evidentemente, pues como cualquier persona dentro del mundo tecnológico, pues tienes que manejarte muy bien con el correo electrónico, Sí. tienes que usar aparte del CRM, pues tienes que usar el correo electrónico, tienes que usar herramientas que te ayuden o te sirvan para vender, ¿no? Pues evidentemente todo lo que tiene que ver con construcción de propuestas en diferentes tipos de herramientas ofimáticas, sea pues eso, pues Word, PowerPoint, Canva y demás, pues eso es también muy, muy, muy importante que lo tienes que manejar. Y luego últimamente también, pues cada vez más, ¿no? Tenemos herramientas que nos están ayudando a mejorar nuestra productividad, como son los famosos copilots, ¿no? Sí, Que claro. cada vez más son un apoyo para todos los perfiles de la compañía, pero para los perfiles de ventas también. También. Son Claro. herramientas, al final no dejan de ser herramientas de productividad, bueno, pues donde te ayudan a organizarte, te ayudan a construir propuestas de valor, te ayudan a construir documentos. Cada vez más, yo creo que nos acabaremos Sí. acostumbrando y acabaremos apoyándonos en esta tecnología Justo. para ayudar a los clientes. Yo lo que veo es eso. Quiero pensar que estas partes, estas automatizaciones y estas inteligencias artificiales siempre son un apoyo para optimizar o mejorar el rendimiento que tú ya venías Sí, haciendo, pero en vez de hacerlo en una hora, oye, si lo puedes hacer en media, pues mucho ahora mejor. lo hacen mucho, mucho más rápido. Y luego, bueno, luego hay una parte más, ¿no? Por contar también la parte buena, la parte menos buena, hay una parte más oscura del mundo de las ventas, que yo creo que la gente que lo esté viendo, pues lo tiene que saber, y es que tienes que manejar el Excel. El Excel es ¡Hombre! la herramienta universal de cualquier compañía, entonces tienes que utilizar el Excel. Si no, no eres nadie, porque ya te aseguro yo que vas a tener un montón de gente en tu compañía pidiéndote reportes que Unas normalmente van tablas en Excel. dinámicas, ¿verdad? Eso. Entonces, eso es básico para cualquier Claro. perfil que tienes que manejarte con este tipo de herramientas. Entonces, Sí, bueno. además me imagino, porque esto ya pasa en marketing, me imagino que en ventas pues lo mismo, que luego también depende del cliente Sí, que tengas, pues normalmente pues eso, oye, no, yo en el PowerPoint prefiero que me lo pongas en un PDF o en vez de PDF en un Excel. Hay que saber, yo creo, jugar un poco con total. esa capacidad de decir, vale, yo lo que quiero es que este mensaje llegue, voy a intentar adaptarme lo mejor que pueda para darte toda la Sí, sí. información necesaria. Totalmente, totalmente. Te Así iba a es. preguntar también, porque se me había quedado por el tintero, que te escucha también Sí, hablar del perfil de preventas, porque aquí también sí, esta es una duda que yo creo que es bastante interesante porque el ciclo de venta es lo que decías tú, un funnel bastante amplio, desde que se captan esos potenciales eso clientes, es. ¿no? Esos leads, luego ya los vas trabajando, vas cualificando, vas bajando lo demás.
un perfil de Tech Sales tiene que saber todo ese ciclo, participa en todo, puede haber diferentes perfiles que acompañen en desde, digamos, captación hasta que cierras ya por fin esa venta. ¿Cómo funciona? ¿O depende también de la empresa? Depende también de la empresa, ¿no? Porque hay empresas bueno, pues al final la propuesta de valor, ¿no? Los productos que tú tienes que vender y demás, pues si está muy orientado al mundo servicios o está más orientado a la venta de software, ahí varía bastante, ¿no? Porque si tú estás muy orientado a la venta de un producto, pues el tema del marketing inbound, outbound, estos perfiles más de preventa y demás, pues toman una mayor relevancia. Hay mucha más campaña, hay mucho más lanzamiento, hay incluso cada vez menos, ¿no? Pero hay empresas que todavía principalmente de producto, pues se dedican a hacer captación por telemarketing y llamadas y tal. Esto, bueno, cada vez más, en mi experiencia, pues cada vez más está en desuso, porque al final el cliente lo que quiere es el contacto, ¿no? Y quiere que venga alguien y se lo demuestre y tocarlo y demás. Es mucho más efectivo que las llamadas, las famosas llamadas a puerta fría. Entonces, sí que ahí son perfiles que se especializan y que son un poco distintos, ¿no? Son perfiles más relacionados con acciones de marketing, con captación de leads y demás. Cuando te enfocas más al mundo servicios, ¿no? A hacer algo más ad hoc, al final no deja de ser a proporcionar esos productos que tienen los fabricantes o a construir proyectos acompañando más al cliente. Esta última parte, por lo menos en la que yo estoy más habituado, aquí sí entran en juego diferentes tipos de perfiles, dependiendo de la compañía también en la que estés, porque si estás en una compañía muy de nicho, que yo solamente me dedico a hacer CRM o a hacer automatización y soy el mejor haciendo automatización, pues ahí te puedes especializar mucho más. Cuando vas a empresas o trabajas en empresas más generalistas, realmente es imposible que tú controles Abarques o todo, seas ¿no? experto, eso es, en todo el portfolio de la compañía. Yo, si me fijo en una compañía como la que yo estoy, como Capgemini, pues es una compañía que tiene un portfolio inmenso. Inmenso. O sea, soy incapaz completamente de ir y hablar y entrar al detalle con propiedad de todo el portfolio de la compañía, ni muchísimo menos. Entonces, al final tienes que ser un poco un perfil que le ayude al cliente a encontrar a esos expertos que sí que están dentro de las compañías, ¿no? Y ahí entran esas figuras de pre-sales, donde son perfiles más pegados al mundo tecnológico, ¿no? Que normalmente vienen de producto o vienen de una tecnología concreta y que son los que tienen el detalle y los que se saben, digamos, las tripas de lo que tú le estás vendiendo, de lo que tú estás vendiendo, ¿no? Y esos perfiles son clave a la hora de hacer la venta, porque son los que te ayudan. O sea, tú, como digo yo, siempre, ¿no? Pues te llama el cliente, tú tienes una primera conversación o una, dos, tres primeras conversaciones donde entiendes un poco cuál es la mejor solución que le tienes que proponer al cliente y luego te tienes que buscar dentro de casa, ¿no? A los expertos que te van a ayudar y entonces ya vienes y ya desembarcas, como digo yo, con el séptimo de caballería, ¿no? Y estos son los que te ayudan estos son los que te tienen que ayudar a vender y a demostrar, ¿no? Y son perfiles clave dentro del Pues todo. es como una especie, entiendo, un poquito más técnico, un poquito más aterrizado en algo más concreto y eso, tú siempre de nexo, por lo que veo, tú siempre por aquí Sí, buscando consiguiendo lo que haga falta para dar la correcto. mejor solución, ¿no? Eso es. Eso es. Y encontrando al mejor de cada ámbito. Porque, Hombre, porque claro. claro, luego también internamente en la compañía, pues eso, tienes que saber que el mejor normalmente pues está muy demandado, ¿no? Entonces también te toca muchas veces de hacer ese, ¿no? Como digo yo, de enamorar, ¿no? Internamente también a Sí, tus compañeros para que quieran ir que te contigo, ¿no? Para que apoye. te apoyen y te acompañen. Eso es Claro. importante.
Sí, Eso justo te iba a siempre es así. preguntar también cuáles eran las partes un poco que tú consideras como más duras, ¿no? Más de, Mm. qué es el cierre, esta primera parte de entendimiento? ¿Cuál dirías que es un poco como la parte más de sudar aquí la gotilla? La gota. Normalmente suele ser la parte más de cierre. Suele ser la parte más de cierre. Depende mucho también, ¿no? De cómo sea el proceso, porque tienes distintos tipos de proceso también. Depende mucho del tipo de cliente. Al final, si, por ejemplo vas a un cliente de administración pública, pues está todo como muy reglado, ¿no? Como muy procedimentado y el nivel de interacción que puedes tener con el cliente no es igual que el que puedes tener con una empresa del ámbito privado, ¿no? En una empresa del ámbito privado, pues tú puedes entablar un nivel de interlocución quizás más cercano durante el ciclo de venta. Entonces, depende muy mucho, pero normalmente la etapa más compleja es el cierre y cuando tienes que hacer la negociación económica. Normalmente aquí los clientes siempre es igual, ¿no? O sea, yo te hago la carta a los Reyes Magos, ¿no? Yo te digo todo lo que necesito. Claro. Por eso también es muy, muy, muy importante en el perfil de el consultor de ventas o el responsable de ventas o el responsable de un cliente concreto, tiene que tener un conocimiento de ese cliente total. Tienes que conocer perfectamente al cliente, ver qué es lo que, o sea, tienes que saber si ese cliente pues tiene más presupuesto, tiene menos presupuesto, de Claro. dónde más o menos adolece y demás, porque normalmente el cliente te pide todo, te pide, como digo, Ya, te pide claro. la luna y tal, y tú luego tienes que saber qué es lo que le tienes que vender. Yo muchas veces lo digo, bueno, tú me estás pidiendo aquí pues el deportivo, ¿no? Pero ¿para qué quieres el deportivo? Porque si quieres el deportivo para salir de tu casa e ir a comprar el pan, pues no necesitas un deportivo, necesitas a lo mejor una Justo. bicicleta, ¿vale? Y cuando ya quieras competir, pues entonces ya vamos al deportivo, Subimos al ¿no? deportivo. Claro, y ese acompañamiento yo creo también es el que esperan los clientes y el que tú tienes que hacer entender, porque aquí juegas un poco ese papel. Entonces, normalmente, si no tienes ese conocimiento o demás, o sea, cuanto más tengas ese conocimiento, más interacción tengas con el cliente durante todo el ciclo de venta, más fácil se hace todo el ciclo. Si la interacción es menor y demás, por ejemplo, pues, ¿qué hacen muchos clientes? Pues lo típico, ¿no? Yo escribo todos mis requisitos en un papel, lanzo un proceso, que la gente se presente y luego recibo ofertas y evalúo. Si no hay interacción, si tú no conoces al cliente, si tú no sabes exactamente qué es lo que te están pidiendo, pues tú lees un documento y dices, ostras, este quiere el deportivo. ¿Sabes? Pero a lo mejor llegas a la fase final y te dicen, mira, es que yo mi presupuesto era para una bicicleta. Y entonces ahí se hace duro, se hace Claro, bastante duro porque hay que empezar a quitar piezas, ¿no? Entonces claro. esa parte es importante, ¿no? Y yo creo que ahí también, y últimamente cada vez más, ¿no? Lo que hay que hacer es plantear toda la propuesta, ¿no? Y plantear tus propuestas, como digo, siempre con un objetivo claro de negocio, pero utilizando palancas siempre de eficiencia. Es decir, al final tú tienes que hacer una propuesta que le ayude a eficientar costes, a mejorar productividades, a temas así, ¿no? Porque eso siempre va a ayudar a que la parte económica pase Se mejor. mueve un poquito, ¿no? Claro. Y luego hay una parte previa que también es dura muchas veces en la vida de las ventas, que es la generación del funnel, ¿no? O sea, al final, y esto depende mucho de la compañía, depende del posicionamiento de la compañía, depende del portfolio que Claro. tengas. Si tienes un portfolio muy, muy, muy amplio o, como digo, me dedico solamente a hacer un tipo de proyecto, un tipo de software concreto o una tecnología concreta, pero esa parte de generación de funnel suele ser también dura.
Ardua. Puede ser duro. Sí, sí. Y aquí también hay distintos tipos de perfiles y dependiendo también de la empresa, ¿no? Aquí hablábamos antes de esto, de campañas, de leads, de puerta fría y demás. Sí. Bueno, dentro de las ventas hay perfiles que son más lo que llamamos perfiles hunters o perfiles farmers, ¿no? Entonces Parece un videojuego. Sí, pero al final es así, ¿eh? O sea, Sí. al final hay gente que le encanta y se le da súper bien abrir puertas Ya, y son sí. súper cotizados dentro de las compañías, ¿no? Porque eso lo que hace es engrosar tu portfolio de Claro. clientes. Y gente o tipos de perfiles, ¿no? Que los metes en un cliente, se ganan la confianza del cliente y de ahí empieza a crecer la cuenta de una manera bestial, ¿no? Entonces, Claro, tienes que tener siempre una combinación por ambas partes. de estos dos tipos, ¿no? Y estos al final son los que te ayudan a generar todo este funnel, ¿no? Y Ujú. es otra parte también importante que hay que saber hacer Claro. bien. Te iba a preguntar también, porque yo sé que hay una parte un poco diferente, yo creo, dentro del perfil de ventas que le diferencia un poco más del resto, sobre todo yo creo que Sí, más por mis conocidos, no te voy a engañar, por gente que yo conozco, que son el tema de los tiempos, ¿no? Que se mide mucho por primer trimestre, segundo trimestre, que esto yo creo total. que ahí entramos un poco también en la parte de las métricas, porque claro, las ventas están súper enfocado a Total. objetivos y el que lleve un poco y la parte de objetivos, bueno. Mal. Mal. A ver, es un trabajo, a mí, bueno, a mí me encanta, o sea, yo disfruto con la parte de la venta, yo creo que es algo que te tiene que Sí. gustar necesariamente, porque te permite, por un lado, te permite estar muy en contacto con el cliente, te permite conocer mucha tipología de cliente. Al final sabes un poquito de mucho, pero realmente no eres un experto en nada, ¿no? Es un poco el perfil que tenemos, ¿no? Sí, Pero a mí eso personalmente me te gusta, ¿no? gusta. Me gusta. Lo único que pasa que luego por contra, cuando estás en ventas, pues tienes la parte de la presión, ¿no? Al final todas las empresas tienen unos objetivos de venta Me imagino. y el perfil de ventas pues es el primero ahí en la parrilla de salida, ¿no? Sí. Al que le van a medir por eso, ¿no? Entonces, Claro. tú tienes que saber gestionar y tienes que saber lidiar con esos objetivos. Y normalmente sí, normalmente lo que se hace en el mundo de las ventas es tú haces tu presupuesto, digamos, la compañía construye su presupuesto anual, Ujú. eso se distribuye dentro de los clientes que tiene, al final lo que haces es que asignas a cada cliente pues un presupuesto y luego estamos los que gestionamos los clientes, que empiezas a sumar presupuestos y con eso Ujú. construyes, digamos, tu presupuesto. Luego, evidentemente, las empresas siempre te piden un poquito más, un Un poquito poquito más, un más. poquito más, ¿no? Nunca es, bueno, pues si este año he hecho 10, pues el año que viene tendrás que hacer 12. Entonces, no, Justo. esto va así, porque la empresa tiene que crecer, eso es así. Entonces, y luego normalmente eso lo que se hace es que se mide por Qs, se mide por trimestres, lo llamamos Qs, y lo vas haciendo independientemente de si vas con un año natural o tienes, hay empresas que empiezan en marzo, hay empresas que empiezan en junio, su año fiscal, Ujú. digamos, Ujú. pero independientemente de eso, normalmente tú lo vas midiendo por trimestre. Claro, y Entonces, esos cada finales trimestre. de curso, los que están un poco más. Esos finales de Q son los que estresan un poquito más, aunque realmente cada vez más el reporting que las compañías te exigen es un reporting continuo. O sea, al final tú no esperas a que se acabe el Q, no esperas para implementar medidas y demás. O sea, si, como decimos normalmente, si hay un cliente que se te resfría, no puedes esperar al final del Q o al final del semestre tal. Cuando ya tienes cierta experiencia, tú ya lo vas viendo, ¿no? Ujú. Y aquí, bueno, pues si hay alguno que baja,
pues tienes que hacer para que suba otro o tienes que traer a Claro. otro o lo que sea, pero el objetivo último, el fin último siempre es cumplir con los objetivos que te están marcando, ¿no? Y ahí Ujú. normalmente te miden diferentes tipos de indicadores, ¿no? Te miden, Ujú. evidentemente, te miden el volumen de ventas. Hay compañías que te pueden medir dependiendo del punto o la fase en la que estén, ¿no? Te pueden medir también por número de clientes nuevos que traes Claro. o por ratio, ¿no? Por ratio de clientes. Eso Conversión. está más, claro, ratios de conversión. Bueno, la tasa de conversión esa es básica. Claro. Lo que es De la lo que tasa de entra y conversión al final, lo que termina, ¿no? claro, y por cliente. Es decir, al final Ujú. yo necesito saber, porque esto es importante también. O sea, si tú estás trabajando mucho con un cliente, digamos, te pide muchas ofertas, te pide muchas propuestas, y tú trabajas mucho ofreciéndole propuestas a un cliente, pero tienes una tasa de conversión muy baja, esto ya te hace aflorar posibles problemas, ¿no? ¿Qué pasa? Mm. Normalmente, ¿qué pasa con la compañía? Estamos fuera de mercado, es un Ujú. problema de precio, es un problema de propuesta de valor, es un problema de visualización dentro del sector, es decir, este cliente me pide que yo haga, porque al final el trabajo este de la venta mueve un montón de gente, como ya hemos visto, dentro de Claro. las compañías y requiere un esfuerzo. Todos tenemos un presupuesto que va ligado, ¿no? a lo que tú inviertes en los clientes. Entonces, tú Ujú. también, como responsable de ventas, tienes que ser coherente con tu empresa, ¿no? Y si ves que el ratio de conversión que tienes en una cuenta, pues no es el adecuado, pues tienes que sentarte con el cliente y decir, oye, es que a lo mejor yo aquí no, o sea, yo, por ejemplo, por ponerte el ejemplo, yo trabajo en una Ujú. multinacional, trabajo en una compañía Sí. muy, muy grande. Nosotros no podemos ir a cualquier tipo de cliente. A veces nos llaman clientes que te piden ayuda o te dicen, oye, me gustaría contarte, ¿no? Pues una necesidad que tengo. Si, por ejemplo, nuestra compañía pues está muy enfocada a trabajar con gran empresa, pues empresas con presupuestos Más ya relevantes y pequeñitas, demás, y medianas, te viene, claro. y te viene una empresa pequeña, pues no es que no quieras trabajar con ella porque digas, "Buah, es que son muy pequeños". Es que Sí, realmente yo tengo unos costes claro. estructurales y Sí. mi portfolio ya tiene un coste que hace que tú no me lo puedas comprar, ¿no? Entonces, siempre evidentemente hay que hablarlo con el cliente, hay que entablar esa conversación Sí. y lo tienes que poner encima de la mesa. Pero esa tasa de conversión es importante para saber si tienes que seguir invirtiendo en un cliente o Claro. realmente no eres una compañía foco, ¿no? para trabajar con un determinado tipo de cliente, ¿no? Y esto tenemos que ser responsables y lo tenemos que tener claro. Claro, al final los recursos son limitados, que nos quisiéramos quedar para todo, y entonces tienes que intentar elegir también eso. Eso es, Transparencia por ambas partes, desde yo tengo esto que puedo correcto. ofrecer, lo siento, no me da. Eso es. Quedamos en contacto, hablamos en el futuro, muy amablemente todo y Y listo. sí, no, y además yo creo que esa transparencia y esa honestidad al final que tienes que tener con el cliente, yo creo que lo agradecen y los clientes normalmente lo Se entienden valora. y lo Claro. valoran. No, no es algo que parezca, o sea, que les resulte extraño, ¿no? Sí, yo creo que al final también hay como una parte de la negociación que parece como muy fría, como muy lejana y al revés, yo creo que si realmente tienes una buena relación y has trabajado mucho en esa cualificación y en ese trabajo, debería ser Esa es la más clave. honesta de lo que pudiera parecer desde fuera, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo para mí, o sea, el objetivo, ¿no? que tenemos todos, los que nos dedicamos a las ventas, que es ganar una recurrencia que te permitan, bueno, pues que el cliente confíe en ti, ¿no? Y que te compre un proyecto y luego te compre otro, o te compre más y más y Claro. más. Eso se basa, a día de hoy, se basa principalmente en la confianza. Se basa en la confianza
Para mí, el tema de entendimiento del cliente es vital y sobre todo, yo creo que es súper importante la honestidad. O sea, tú tienes que ser honesto con el cliente. Yo muchas veces tengo clientes que muchas veces me piden, o sea, como decía, yo manejo un portfolio gigante, ¿vale? Pero yo sé que hay cosas que hago muy bien, que mi compañía hace excelentemente bien, y cosas que hace menos bien, o cosas que para lo que necesita un cliente concreto en ese momento concreto, pues igual yo no soy la persona que le puede ayudar, ¿no? Entonces, esa honestidad, yo creo que al final lo que hace es que el cliente confíe mucho más en ti. Claro, Y sobre todo es básico, pues eso, no mentirle al cliente, no prometer cosas que luego no puedes cumplir, lo claro. típico, ¿no? Normalmente tenemos esa visión, ¿no? Los que nos dedicamos al mundo comercial, ¿no? De, bueno, ya ha venido este aquí a contarme una película y tal, me va a vender Sí, aquí cualquier cosa, que luego tal, esto, bueno, es algo es que un tenemos temazo, siempre. ¿eh? Y también Sí, el estereotipo. y luego llegan a los equipos que lo tienen que producir, ¿no? Los equipos de desarrollo y demás, y siempre tenemos esta imagen, ¿no? Somos como el lado oscuro, ¿no? De, bueno, a ver qué le has vendido, ¿no? Que te Entonces quieren yo matar. creo, claro, yo creo que es clave que tú tienes que entender eso muy bien. Entonces, el perfil, lo ideal desde el punto de vista de las ventas tecnológicas es que tú tengas una base tecnológica sobre la que construir, ¿vale? Yo creo que eso es algo que se valora mucho en los clientes, que tú tengas una base tecnológica sobre la que construir y que no seas alguien que vive de lado a la tecnología, porque entonces si tienes el riesgo de vender cualquier Claro, cosa por tu objetivo de venta y luego claro, eso le va a caer a unos compañeros, le va a caer a unas personas, ¿no? Que tienen que desarrollar o que tienen que claro. ejecutar un proyecto que tú has hecho. Entonces, normalmente en ese tipo de situaciones, bueno, pues lo que suele pasar es que vendes un proyecto y ya no vendes más, porque si hay Claro. problemas y demás. Entonces, No te ganas esa confianza, esa fidelización y se termina la aquí es vital relación la y listo. confianza y volviendo un poco también, es vital que tu presencia dentro de este ciclo esté siempre en todo momento, ¿no? Porque normalmente, y esto yo creo que todo el mundo es consciente y si no, pues ya lo Es deben el ser, momento. es que el mundo de la consultoría tecnológica, de la venta de proyectos tecnológicos y demás, cuando tú tienes que hacer un proyecto con una componente tecnológica y como cualquier proyecto, pues surgen problemas a lo largo de la ejecución del proyecto, ¿vale? Surgen problemas que hay que resolver. El cliente quiere más cosas. Yo no entendí bien esto. Ahora, ¿sabes? Me estoy retrasando en mis tiempos. Tengo un problema de recursos. O sea, normalmente los proyectos nos dedicamos a gestionar este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, Claro. aquí la honestidad, la transparencia con el cliente es vital. Es decir, hay que anticiparse al cliente, le tienes que explicar las cosas como son. Si te tienes que ir allí y decirle al cliente, oye, mira, tengo este problema, pues hay que decírselo, le tienes que dar visibilidad y mi experiencia al menos es que cuando haces eso y como digo yo, cuando vienen duras, pues estás ahí a su lado y el perfil comercial no se ha ido a otro sitio y ya como yo ya te lo vendí, ya no me ¿Te quedas llames. con eso? Sí. Claro, normalmente si tú acompañas al cliente y cuando vienen mal, pues le ayudas, ahí es cuando creas esa relación de confianza, ¿no? Y el cliente quiere seguir contando contigo. Yo he tenido Claro. experiencias muy complejas en proyectos y siempre decimos lo mismo. O sea, al final tú puedes tener un problema económico dentro del proyecto, pues te puedes estar retrasando, puedes tener problemas porque lo puedes tener, pero el cliente siempre tiene que tener toda la información, tiene que tener visibilidad
y tiene que tener la confianza de que eres capaz como compañía de solucionarlo, ¿no? Claro. Y eso es lo que, ya te digo, he tenido problemas como todos en este sector, en clientes que Claro. luego han continuado confiando en ti, justo por eso, por esa honestidad y porque al final has sido claro con ellos, ¿no? Y yo creo que eso Así es es. vital, ¿vale? Pedro, yo sé que tienes la agenda muy liadilla, ya no te quiero liar más porque además, Venga, aunque parezca que no, en verano también hay un montón de proyectos que sacar adelante. total, no paramos. Sí, te iba a pedir solo, como cierre un poco de esta sesión, que me gusta a mí preguntarlo, si alguien está pensando en entrar dentro de las ventas tecnológicas, de tech sales y Ujú. demás, ¿qué consejillo le darías? O mira, sin duda, revísate lo que me he dicho, el Excel o Sí, échale un vistazo al CRM, algo que digas, mira, te recomiendo que total. hagas esto. ¿Tienes Yo, algún so- yo, consejo? yo sobre todo, o sea, sobre todo es el que se quiera dedicar a esto y demás, que son las ventas tecnológicas, tiene que entender que tiene que estar en una formación continua. O sea, siempre se tiene que estar formando, siempre tiene que estar abierto al aprendizaje, ¿vale? Y Ujú, aprender cada vez más. Este mundo, o sea, normalmente el mundo ya de por sí, en general, pues va cambiando muy rápido. ujú. Y todos en todas las profesiones, ¿no? No nos podemos quedar atrás. En el mundo de la tecnología y con el Menos. último boom que hemos tenido y tal, es que esto ya es una locura, o sea, esto ya es continuo. Sí. Entonces el principal consejo, que lo principal es que le guste la tecnología, obviamente, que esté Ujú. dispuesto a estar continuamente aprendiendo y continuamente formándose. ¿Sobre qué temáticas? Hombre, el CRM es algo básico, ¿vale? Las Ujú. herramientas ofimáticas son algo básico. Y para mí, como decía antes, el mix, ¿no? de un perfil que venga de la tecnología, o bien porque te guste mucho la tecnología, no tienes que haber sido desarrollador, Ingeniero, lo pero que sea, no. claro, pero te tiene que gustar la tecnología, te tienes que preocupar por ella, tienes que indagar, tienes que meterte, ¿no? Para luego, desde esa experiencia y desde ese conocimiento, poder ayudar al cliente. Porque Ujú. no nos equivoquemos, o sea, los clientes cada vez más tienen perfiles muy, muy, muy expertos, perfiles muy buenos, y lo que quieren es que enfrente haya una persona que le sepa entender y que le Ya. sepa acompañar. Entonces, te tienes que preocupar de tener ese conocimiento para poder entender a tu cliente, ¿vale? Y sobre Ujú. todo, si te vas a dedicar a esto, hay un aspecto que tienes que tener claro y es que tienes que tener una capacidad de resiliencia importante. Es decir, Uf, esto la verdad. es una profesión donde tienes que tener una tolerancia importante a la frustración, ¿no? No, Sí, no siempre todo se gana, eh, sí. ¿no? Y hay veces Muchas que alegrías y mucho. claro, hay veces que las cosas, pues oye, no salen, ¿no? Porque al final aquí tenemos que, como digo yo, tenemos que comer todos. Justo. Entonces, bueno, hay que tener esa tolerancia, ¿no? También al Ujú. fracaso, como digo yo, que de ahí se aprende Claro. muchísimo. Aprendes más cuando tienes un fracaso que cuando lo ganas así, como digo yo, fácil, ¿no? Y luego, Sí. sobre todo, te tiene que gustar el contacto con el cliente, te tiene que gustar, pues eso, preocuparte por el Hablar con la cliente. gente, tratar, un acompañamiento, un seguimiento, contar eso, Correcto. tener la capacidad de contar si hay problemas, si vamos bien, si vamos mal, si Total, todo. total, total, totalmente. Pero bueno, yo Pues animo a todo el muchísimo. mundo, Claro. a que se dedique a esto porque, ya te digo, es un mundo apasionante. A mí la parte de la tecnología, yo te diré, una de las cosas que más me gusta precisamente es lo que decías de tener que estar continuamente aprendiendo cosas nuevas, estar al quite. Correcto.
No A puedes mí me parar. parece que es de las cosas más chulas que tiene en el ámbito tecnológico, la verdad. Sin duda. Muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo. Creo que nos has A resuelto un vosotros. montón de dudas. Ya te volveré a invitar seguro un poco más adelante o te Nada, preguntaré más cosas para sin ir problema. sacando todas las dudas de las ventas tecnológicas. Y nada, y nos vemos pronto. Nos Y vemos pronto. Yo animar a todo el mundo, al que de eso verdad es. le guste este mundo, ¿no? A que se apunte al bootcamp, ¿no? De Tech Sales, Justo. porque ya digo yo que lo vamos a pasar muy bien. Lo vamos a aprender un Sí, montón. y me apunté un montón, efectivamente. Y nada, y nos vemos dentro de poquito. Chao, Muy muchas bien. gracias. Chao. Gracias. Chao, chao, chao.